tienen que entregar esta semana es un trabajo práctico de revisión. Así que ese trabajo práctico no lo vamos a trabajar hoy. Yo quiero ver uno por uno los trabajos de ustedes para la semana que viene sacar o explicar todas las cosas que hayan hecho mal para todo el grupo, ¿sí? Hoy lo que quiero es explicarles un poquito en qué va a consistir el trabajo práctico nuevo. El trabajo práctico nuevo va a trabajar con la potencia. Y ustedes ya hicieron un pequeño trabajo de potencia en donde nosotros la definíamos y en donde dábamos todo lo que eran potencias especiales y dábamos todas las propiedades de potencia. ¿Alguien me puede decir cómo se definía la potencia? ¿Qué era la potencia? Sin miedo. ¿Nadie sabe qué era la potencia? La potencia era una multiplicación que se dice abreviada. ¿Qué significa algo abreviado? Algo abreviado significa algo chiquito o algo cortito, ¿sí? Entonces, lo que hace la potencia es escribir de manera corta ciertos tipos particulares de multiplicación. ¿Alguien sabe qué condición tenía que tener la multiplicación para poder escribirla como potencia? ¿Cómo tenían que ser los factores? ¿Alguien se acuerda cómo tenían que ser los factores? Iguales. Bien, los factores debían ser iguales. Eso significaba que cuando yo tenía, por ejemplo, 2 por 2 por 2 por 2 por 2, podía directamente escribir 2 y en el lugar del exponente yo ponía la cantidad de veces que se repetía ese factor, ¿sí? ¿Cómo se llamaba el 2? ¿Qué nombre recibía? Base. Base. Estamos haciendo un pequeño repaso antes de pasar a lo que nos importa. ¿Y este 5 de acá qué nombre recibía? Exponente. Exponente, bien. Exponente. Exponente. Y cuando yo encontraba el resultado y decía, bueno, pero 2 a la quinta es 32. Ese 32, ¿qué nombre recibía? La potencia. Este es el que nosotros habitualmente llamamos potencia o simplemente resultado. ¿Está bien? ¿Por qué la aclaración de cuáles son las partes de la potencia? Porque en función de las partes de la potencia es que nosotros después definimos las propiedades, definimos también qué pasa con los signos en la potencia. Nosotros hemos hecho todo un repaso en función de las propiedades en los números naturales. ¿Qué decían las propiedades? Las propiedades me decían que si yo tenía una multiplicación de dos potencias que tenían la misma base, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer con la base? ¿Y qué tenía que hacer con el exponente? Dejar la misma base y sumar los exponentes. Dejar la misma base, ¿y qué hacer con los exponentes? Sumarlos. Sumarlos. Si en cambio tenía una división de dos potencias que tenían la misma base, ¿qué tenía que hacer? Restar los exponentes. Dejar la misma base y restar los exponentes. Restar los exponentes, bien. Si tenía una potencia de otra potencia, ¿qué tenía que hacer? Multiplicar. ¿Multiplicar qué? Las potencias. Los exponentes, ¿sí? Multiplicamos los exponentes, ¿y qué hacíamos con la base? La dejábamos igual. Igual. Y la propiedad que nos aparecía era que si nosotros teníamos una multiplicación elevada a un mismo exponente,
o una división elevada a un mismo exponente, ¿qué podía hacer yo? Distribuir, o sea que a esa potencia yo la podía poner para ambos factores de la multiplicación, o para ambos términos de la división. Pregunta, ¿podía distribuir en la suma y en la resta? No. Bien, no se puede en suma y resta. Esto es lo que ustedes vieron hasta séptimo de potencia, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos o nos vamos al mundo de los enteros? ¿Qué cambiaba o con quién estábamos teniendo problemas o qué era lo que nos costaba de los números enteros? Los signos, ¿verdad? Porque acá empezábamos a tener sumas que tenían números de diferentes signos, teníamos multiplicaciones en donde entraba en juego el signo, y también vamos a poner o vamos a tener en la potencia el tema de los signos en la potencia. ¿Qué signos nos van a interesar? Nos van a interesar los signos de la base. Todavía nosotros vamos a trabajar con lo que se denomina exponente natural, o sea, nuestros exponentes todavía van a ser siempre positivos. Le vamos a dejar a la profe de segundo lo que pasa con los exponentes negativos. Por ahora, trabajamos con los exponentes positivos. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? El signo que tiene la base. Entonces, la pregunta sería, si yo tengo, por ejemplo, el menos 2, elevado a la cuarta, ¿qué resultado me daría? Empecemos con los positivos, a ver. Si yo tengo, por ejemplo, más 2 elevado a la cuarta. Este es fácil, porque el más 2 es un número natural. ¿Y qué va a pasar cuando yo resuelva eso? Más 2 elevado a la cuarta, ¿qué me va a dar? Sin miedo. Más 16. Más 16. 16. Bien. Y si yo, por ejemplo, les doy más 3 al cubo, ¿eso cuánto nos va a dar? Más 27. Más 27. ¿Alguna idea por qué los resultados son positivos? A ver, nadie se le ocurre nada de Porque la base es positiva. resultados positivos. Porque tienen un signo positivo. ¿Cómo? Porque la base es positiva. Sí, bueno, porque son números naturales sería la primera opción. Pero nosotros este año estamos trabajando con números enteros. Entonces, ¿qué o cómo se les ocurre que yo puedo justificar en números enteros que la potencia, cuando la base es positiva, me va a dar resultado positivo? Ya habíamos dicho nosotros recién, que la potencia era una multiplicación abreviada, ¿verdad? Entonces esto es más 2 por más 2 por más 2 y por más 2, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la regla de los signos? Más por más es más, por lo tanto esto me da más 4. Y más por más es más. Y esto es por la regla de los signos. Y ustedes se estarán preguntando, pero que no era que se resolvía siempre de izquierda a derecha. La regla de resolver sí o sí de izquierda a derecha es cuando yo tengo mezcladas multiplicaciones y divisiones. Acá, como son todas multiplicaciones, yo sí puedo
modificar el orden de resolución, ¿sí? Porque la multiplicación sí es asociativa. ¿Estamos bien? Y ahí a nosotros nos queda más 4 por más 4. Pero más por más vuelve a ser más. Entonces la regla de los signos es la que me está diciendo que cuando la base es positiva y el exponente es par, el resultado es positivo. Y de la misma manera pasa para el exponente impar, porque yo tengo más 3 por más 3 por más 3. Hago los dos primeros. Más 3 por más 3, más 9. Por más 3, de nuevo vuelve a ser más por más, más, y 9 por 3, 27. ¿Sí? Y por lo tanto, este signo más es el que fue a parar ahí. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Entonces, ¿cuál es la primer regla que a nosotros nos aparece? Que si la base es positiva y exponente, tanto par como impar, el resultado es siempre positivo. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos estaría faltando? Nosotros trabajamos con base positiva, pero nosotros dijimos que estamos en números enteros. ¿Qué me faltaría trabajar? ¿Qué base me faltaría trabajar? Negativa. 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 Vamos a ver qué pasa con la base negativa. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, menos 3 a la cuarta, o tengo menos 5 al cubo. ¿Qué pasaría con el menos 3 a la cuarta? ¿Cuánto les parece que va a dar? Sin miedo. Si lo llevamos a multiplicación, ¿qué pasaría? Esto sería menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3, ¿verdad? Si yo hago solo los signos, sería menos por menos, más. ¿Está bien? Y quedaría por menos 3 por menos 3. Y 3 por 3 es 9. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Vuelvo a hacer acá. ¿Qué pasa más por menos que es? Menos. Menos. Y 9 por 3, 27. Y menos por menos es Más. y 27 por 3, 81. 81. O sea que este me da con resultado positivo, me da más 81. ¿Y qué pasaría en el de abajo? Si yo resuelvo el de abajo, tendría que hacer menos 5 por menos 5 por menos 5. Si yo hago menos 5 por menos 5, ¿cuánto me daría? Menos 25. Menos, Más. menos por menos, 25. Menos. Más 25. menos, más. Ah, no, más. Y 5 por 5 estaba Más bien el 25. 25.
Y acá yo tendría más por menos, Menos 121. menos 125, 125. ¿sí? 25, perdón. 121 no, ¿por qué? Porque esto es múltiplo de 5, y acuérdate que los múltiplos de 5 terminan solamente en 0 y en 5. Entonces, fíjense que en este caso a mí me va a dar menos 125. ¿Bien? Entonces, fíjense que para la base negativa no pasa lo mismo que en la base positiva. La base positiva me daba siempre, pero siempre, un resultado positivo. En cambio, cuando yo tengo bases negativas, me va a salir una regla doble. Y esa regla doble va a decir: es que no podía correr. Ahí prendí un poquito. Base negativa. Mira. Exponente par. Uy, se la está llevando. Resultado Para arriba. Ajá, pero cualquier cosa positivo. aquí para que no agarran. En cambio, si la base es negativa, El piso. el exponente es impar, Dale. el resultado es negativo. Ahí estamos. ¿Sí? Está llevando todo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué pasa con todas las propiedades que nosotros vimos? ¿Se siguen aplicando o no se siguen aplicando con esta regla de los ciclos? Bueno, es todo lo que voy a hacer hoy. Se siguen aplicando. Entonces, en mis potencias especiales, ¿cuáles eran las potencias especiales? Las que te daban como resultado 0 o 1. Perfecto, las que tenían como resultado 0 o 1. Siguen respetando lo que nosotros estamos viendo. O sea, las de 0 no molestan porque como la base es 0, base negativa, exponente, perdón, si la base es 0 y cualquiera sea el exponente, el resultado es 0. ¿Cuál es la condición que nosotros teníamos esta condición, ¿sí? Vamos con las potencias especiales completas. Una de las potencias especiales me decía que el 0 elevado a cualquier número me daba por resultado 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. ¿Qué pasa? Esta propiedad así vista estaba para los números naturales. Y ustedes saben que los números naturales empiezan en el 1. ¿Qué otro número conforman los números enteros? Los negativos y ¿quién más? El 0. ¿Está bien? Porque los enteros eran naturales positivos, unidos a los naturales negativos y unidos al 0. Entonces, cuando nosotros entramos en los enteros, esta propiedad lleva un aditivo que me pide que el exponente no valga 0. Eso significa que no vale para el 0 a la 0. ¿Está bien? Esto de decir que 0 elevado a cualquier número es 0, no vale para el 0 a la 0. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? De hecho, ya que estamos viéndolo, es un poquito más complicada. La propiedad dice para los exponentes positivos. ¿Sí? Entonces, 0 elevado a cualquier número es 0 para cualquier exponente positivo. Y cualquier número elevado a la 0 es 1, siempre que n no valga 0. O sea, no vale tampoco para el 0 a la 0.
¿Está bien? ¿Eso qué significa? Que si yo, por ejemplo, les doy menos 2 elevado a la 0, ¿eso cuánto me va a dar de resultado? 1. No importa que la base sea negativa, el solo hecho de estar elevado a la 0 me da 1. ¿Qué notan en mi forma de escribir cuando yo puse menos 2 a la 0? ¿Qué puse? Está entre paréntesis. Bien, el paréntesis. Y acá es importantísimo el uso de paréntesis. ¿Por qué es importante el uso de paréntesis? Porque si yo tengo menos 2 a la 0, esto significa que el 0 es exponente del menos 2. En cambio, si yo escribo así, acá el 0 es exponente solo del 2, no del menos, ¿sí? Y ahí eso me da a mí una diferencia muy grande, porque si yo tengo todo el menos 2 elevado a la 0, esto es 1. Pero si yo acá tengo el 2 nada más elevado a la 0, yo voy a decir 2 elevado a la 0 es 1, pero este signo menos sigue estando porque yo no lo elevé. ¿Está bien? Entonces, hay que tener en cuenta que escribir esto no es lo mismo que escribir esto. ¿Está bien? Eso es importantísimo, la forma de escribir y el uso de paréntesis. ¿Se entiende lo del uso de los paréntesis? Sí. Bien. Sí. De todas maneras, ahora, cuando veamos un poquito las propiedades, lo vamos a reforzar un poquito más. ¿Qué más pasa con las potencias especiales? Otra de las potencias especiales que nosotros teníamos era que 1 elevado a cualquier número era siempre 1. Pero el menos 1 no lo cumple tan así. Porque menos 1 elevado a la n, perdón, no vamos a escribir así. Porque menos 1 elevado a la n puede tomar dos resultados. Va a ser igual a 1 si n es par. ¿Por qué? Por lo que vimos hace un ratito. Si la base es negativa y el exponente es par, el resultado es positivo. En cambio, me va a dar menos 1 si n es impar. ¿Por qué? Porque base negativa, exponente impar, resultado negativo. ¿Está bien? Y la última de las potencias especiales, esa que me decía que cualquier número a la 1 es el mismo número, esa sí se va a cumplir siempre. Si yo tengo menos 3 a la 1, eso es simplemente menos 3, ¿sí? Lo que sí me gustaría ahora es volver a ver otro ejemplo del uso de paréntesis, por ahí para que lo vean mejor. Si yo les doy, por ejemplo, menos 3 a la cuarta y les doy menos 3 a la cuarta. ¿Qué significa desde la definición de potencia E? Significa tener menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3. En cambio esto tiene el menos adelante, o sea que esto es menos 3 por 3 por 3 por 3. O sea, acá la potencia afecta al número
y al signo. En cambio acá, la potencia solo afecta al número, pero no al signo. Eso significa que acá, por la regla de los signos, yo voy a decir menos por menos, más. Por menos, menos, por menos, más, y esto me va a dar más 81. En cambio, este tiene un solo menos ahí adelante. Entonces yo voy a decir 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, y ese signo menos sigue estando ahí adelante. Por lo tanto, escribir así o escribir así es completamente diferente. Y hay que tenerlo muy presente para cuando después hagamos ejercicios combinados.